junio de 1942. Ingenieros de Cambridge desarmaban carburadores. Intentaban resolver un problema de combustible que estaba causando que Gran Bretaña perdiera batallas en el norte de África. Al mismo tiempo, un joven granjero canadiense de 18 años, con solo octavo grado de educación, recogió un bidón, un poco de corcho y un resorte. En tan solo 3 semanas, accidentalmente logró que los camiones aliados pudieran viajar 3 veces más lejos. ¿Cómo una solución tan simple, que costaba menos de 3 libras por camión, pasó desapercibida para todos los expertos militares, ingenieros y oficiales del ejército británico? Una base de suministros embarrada a las afueras de Southampton, Inglaterra. Llevaba 3 días lloviendo. El parque móvil era una sopa de aceite y barro que se pegaba a todas las botas. El soldado Tommy Atkinson se arrodilló junto a un camión Bedford. Observó cómo la gasolina goteaba del tanque de combustible al suelo. Cada gota era 1 kilómetro más que el camión no podía recorrer. Otra caja de suministros que no llegaría a los hombres del general Montgomery que luchaban contra Rommel en el desierto. Un día más cerca de perder la guerra. Esta es la historia real de cómo un mecánico canadiense de 18 años encontró una solución sencilla para el combustible. Haría que los convoyes llegaran 3 veces más lejos y cambiaran del ejército para siempre. Pero esa mañana lluviosa en Southampton, nadie escuchaba a Tommy. Nadie creía que un joven granjero de Saskatchewan pudiera resolver un problema que había dejado perplejos a las mentes militares más brillantes de Gran Bretaña. Las cifras eran alarmantes. Los convoyes británicos perdían el 40% de su combustible antes de que un solo camión entrara en combate. ¡El 40%! Esto significaba que por cada 10 galones cargados en Inglaterra, solo 6 galones alimentaban camiones en el norte de África. Los otros 4 galones desaparecían. Se evaporaban en el aire, se derramaban en el suelo o se quemaban en motores que funcionaban con combustible en mal estado. 1 de cada 3 viajes de abastecimiento nunca llegó a los hombres de Montgomery. El camión simplemente se quedó sin gasolina en medio de la nada. Su importante cargamento quedó abandonado en la arena mientras el ejército de Rommel avanzaba. El ejército británico perdía combustible, y la pérdida empeoraba. Sin buenas líneas de abastecimiento, toda la guerra en el norte de África estaba a punto de desmoronarse. Los tanques estaban vacíos, la artillería no podía moverse. Los soldados se quedaron sin comida ni agua porque los camiones de abastecimiento nunca llegaban. Rommel lo comprendía. Veía cómo los convoyes británicos se detenían y morían en el desierto como animales heridos. Cada intento fallido de suministro le daba un día más, 1 kilómetro más, una victoria más. Tommy no era nada especial. Creció en una granja de trigo cerca de Moose Jaw durante la Gran Depresión. Su padre le enseñó a arreglar tractores y camiones con alambre y oraciones, porque las piezas nuevas eran demasiado caras. Tommy nunca pasó del 8º grado. Terminó la escuela cuando su padre lo necesitó a tiempo completo en la granja. Pero Tommy entendía las máquinas como algunos entienden la música. Podía escuchar un motor y saber qué fallaba. Podía ver una máquina averiada y ver cómo arreglarla. Cuando llegó la guerra, Tommy se alistó el día que cumplió 18 años. El ejército lo examinó y lo envió al parque automotor como mecánico. No era ingeniero ni oficial, solo un soldado raso que reparaba camiones averiados. Eso era lo que hacía en Southampton en junio de 1942. Reparaba camiones para el norte de África. Veía cómo goteaba combustible en el suelo y se preguntaba por qué a nadie le importaba. Al ejército británico sí le importaba mucho. Tenían a sus mejores ingenieros intentando resolver la crisis del combustible. Hombres de Cambridge y Oxford, expertos en motores y combustible, trabajaban día y noche. Su solución fue cambiar los carburadores de todos los camiones. Reactores más pequeños, flotadores diferentes, nuevas mezclas de aire y combustible. Probaron muchos diseños. Los cambios ayudaron un poco. Los camiones consumían quizá un 12% menos de combustible en un buen día. Pero los cambios eran costosos, llevaban mucho tiempo y requerían mecánicos cualificados. Y el 12% no era suficiente, ni de lejos.
Otros expertos sugirieron aditivos para combustible, sustancias químicas especiales para mezclar con la gasolina. Los aditivos funcionaron en pruebas de laboratorio, pero enviar millones de galones de sustancias químicas especiales al norte de África era imposible. La cadena de suministro no podía gestionarlo. Los convoyes que debían transportar los aditivos no pudieron llegar a su destino por falta de combustible. Era un problema que se comía su propia solución. Los altos comandantes consideraron renunciar a los largos viajes por el desierto. Quizá los convoyes no podían repararse. Quizá las fuerzas británicas tendrían que permanecer cerca de la costa. Quizá Rommel ganaría porque los británicos no supieron cómo transportar gasolina a 640 kilómetros por el desierto sin perder la mayor parte. Tommy observó todo esto. Observó a los ingenieros trabajar en los carburadores. Observó a los oficiales discutir sobre aditivos. Observó cómo los convoyes salían con los tanques llenos y regresaban con historias de camiones averiados en el desierto. Y Tommy notó algo que nadie más vio. El combustible se estaba quemando en los bidones incluso antes de llegar a los motores. Esos grandes contenedores de acero permanecían al sol todo el día. El metal se calentaba, la gasolina en su interior también. La gasolina caliente se evapora. Los bidones estándar tenían grandes orificios de ventilación para evitar la acumulación de presión, pero esos mismos orificios dejaban escapar el vapor de la gasolina. Para cuando un convoy llegaba al norte de África, los bidones tenían capacidad para 15 litros en lugar de 20, y el combustible restante estaba en mal estado por el calor, lo que dificultaba el funcionamiento de los motores. Tommy le contó esto al mecánico jefe de su unidad, un sargento que había estado arreglando camiones desde antes de que naciera Tommy. El sargento apenas levantó la vista. «Chico, tenemos ingenieros de Cambridge en esto. ¿Crees que no han pensado en los bidones de combustible? El problema son los motores. Eso es lo que están haciendo los expertos. Vuelve al trabajo». Pero Tommy no podía dejarlo pasar. Creció en una granja donde la gasolina era un bien preciado. Su padre le enseñó a almacenar el combustible en recipientes sellados, frescos y protegidos del sol, nunca en latas abiertas donde pudiera evaporarse. Tommy pasó su infancia haciendo que el combustible durara. Ahora veía cómo el ejército británico desperdiciaba combustible como agua. Se centraban en cambios complicados de motor, ignorando el simple hecho de que la mitad de la gasolina se evaporaba antes de que nadie intentara quemarla. El problema no era el motor, pensó Tommy. El problema era cómo almacenaban y transportaban el combustible. Pero tenía 18 años y solo había cursado 8º grado. ¿Quién le haría caso? Tommy no podía dormir. Todas las noches yacía en su litera pensando en esos bidones cocinándose al sol, dejando que el preciado combustible se desvaneciera en el aire mientras los ingenieros trabajaban en los carburadores. Recordó algo de su infancia, un recuerdo que no lo dejaba en paz. Su padre solía almacenar gasolina en bidones de leche viejos durante el verano. No eran bidones cualquiera, sino unos sellados que enterraba a medias detrás del granero, donde la tierra se mantenía fresca. Así, la gasolina duraba más, no se evaporaba, no se echaba a perder con el calor. Su padre aprendió este truco durante la Gran Depresión, cuando cada gota de combustible contaba. ¿Y si el ejército británico estuviera resolviendo el problema equivocado? ¿Y si esos ingenieros inteligentes estuvieran buscando en el lugar equivocado? Tommy empezó a pensar en los bidones. Los contenedores de acero estándar de 20 litros tenían orificios de ventilación de 7,6 centímetros en la parte superior. Esto dejaba entrar el aire al salir el combustible y evitaba que se acumulara presión. En teoría, tenía sentido, pero esos grandes orificios también dejaban escapar vapor constantemente. El combustible caliente creaba vapor. El vapor escapaba por los orificios de ventilación. Un bidón de 20 litros se convertía en uno de 15 litros sin que nadie se diera cuenta, hasta que se sentía demasiado ligero. La idea de Tommy era muy simple: no cambiar los motores, cambiar las latas, reducir mucho los orificios de ventilación, añadir una válvula que permita la entrada de aire cuando sea necesario, pero que impida que escape el vapor, y solucionar el problema del calor. Encontrar la manera de mantener el combustible más frío incluso cuando la lata esté expuesta al sol durante horas. Empezó a hacer pruebas en secreto. Después de su trabajo habitual, Tommy se quedaba hasta tarde en el parque automotor. Trabajaba a la luz de una lámpara mientras todos los demás dormían. Tomó un bidón dañado del montón de chatarra. Con un taladro y limas, hizo el orificio de ventilación de 7,6 centímetros de ancho y solo 0,8 centímetros de ancho, una abertura diminuta. Entonces necesitaba una válvula.
Algo que se abriera bajo presión al verter combustible, pero que permaneciera cerrada herméticamente el resto del tiempo. Tommy encontró un pequeño resorte en una caja de piezas. Lo probó cuidadosamente. Descubrió que necesitaba exactamente 2,12 libras de presión por pulgada cuadrada para abrirse. Era perfecto, suficiente para que el combustible saliera sin problemas, pero no tanto como para que se escapara vapor durante el almacenamiento. Hizo una válvula sencilla con el resorte y una pieza de latón de una bomba de combustible rota. La válvula se ubicaba en el pequeño orificio de ventilación. El resorte la mantenía cerrada. Solo se abría cuando se acumulaba presión durante el vertido. Pero Tommy no había terminado. Tenía que solucionar el problema de la calefacción. Una noche, al caminar por el taller, vio juntas de corcho que habían quitado de los motores. El corcho era delgado y tenía características curiosas. El corcho no conducía bien el calor, aislaba. Tommy cortó tiras de corcho y las pegó al interior de su bidón de prueba. El corcho cubrió las paredes interiores y el fondo. Formó una fina barrera entre el metal caliente y el combustible del interior. Pasaron 3 semanas. Tommy trabajaba todas las noches cambiando bidones, uno a la vez. Usaba retales del parque móvil. Nadie prestaba atención a lo que hacía el chico en la esquina después de hora. Cambió 50 latas. A cada una se le instaló el orificio de ventilación más pequeño, la válvula de resorte y el revestimiento de corcho. Probó las válvulas una y otra vez. Tenían que abrirse exactamente a 2,12 libras de presión. Si estaban demasiado apretadas, el combustible no salía. Si estaban demasiado flojas, se escapaba vapor. Llenó latas con agua y practicó el vertido. Su lata modificada vertía agua un 40% más rápido porque la válvula se abría completamente bajo presión, pero el resto del tiempo estuvo herméticamente sellada. Tommy llenó 2 de sus bidones modificados con gasolina. Los puso al sol junto a 2 bidones normales también llenos de combustible. Tras 8 horas de sol directo, midió la temperatura. Los bidones normales estaban a 30 grados. Sus bidones modificados con corcho estaban a 26 grados. Eso significaba 8 grados menos. Podía sentir la diferencia con solo tocarlos. Menos calor significaba menos evaporación y mejor combustible. Ahora venía lo difícil. Tommy tenía que convencer a alguien para que analizara su cambio en un convoy real. Volvió a hablar con su supervisor, el mismo sargento que lo había ignorado semanas antes. Esta vez, Tommy trajo números. Le mostró al sargento sus pruebas de temperatura, sus pruebas de evaporación y sus pruebas de velocidad de vertido. El sargento miró los números, miró las latas cambiadas y negó con la cabeza. Este no es tu trabajo, soldado. Eres mecánico, no ingeniero. ¿Quieres cambiar la forma en que todo el ejército maneja el combustible? Eso está muy por encima de tu nivel salarial. Pero había una persona que podría escuchar. El sargento Bill McPherson dirigía las operaciones del convoy desde Southampton. Tommy ya había trabajado en el camión de McPherson. El hombre mayor siempre fue amable con él. McPherson también estaba desesperado. Sus convoyes fracasaban constantemente. Se quedaban sin gasolina, y los hombres morían porque no llegaban los suministros. Los hombres desesperados se arriesgan. Tommy encontró a McPherson el 27 de junio de 1942. Traía 2 bidones cambiados y su libreta llena de números. McPherson escuchó, más de lo que nadie lo había hecho. Examinó la válvula de resorte, la probó con el pulgar, la observó abrirse y cerrarse. Tomó ambos bidones, sintió su peso. Luego le hizo a Tommy una pregunta sencilla. Tommy hizo los cálculos. Restos de resorte, restos de latón, restos de corcho, un poco de pegamento. Quizás 3 libras por lata, sargento. McPherson silbó. Los cambios de carburador costaban más de 200 libras por camión. Muy bien, muchacho. Mañana sale un convoy. Recorreré 640 kilómetros tierra adentro y volveré. Usaré tus elegantes latas en mi camión de suministros. A ver si sirven de algo. Eso era todo lo que Tommy necesitaba. Se quedó despierto toda la noche preparando 20 latas nuevas para el camión de McPherson. Revisó cada válvula, cada sello. El convoy partió al amanecer del 28 de junio. Midieron los niveles de combustible antes de salir y al regresar. El camión de McPherson salió con 120 litros de combustible en bidones modificados. Los demás camiones llevaban bidones normales. 4 días después, el convoy regresó. Los camiones regulares habían perdido una promedio del 22% de su combustible por evaporación y derrames. El camión de McPherson perdió solo el 6%, un 6% en lugar del 22%, y el combustible restante estaba más fresco y limpio. El camión de McPherson también tenía mejor rendimiento del motor,
funcionaba con mayor suavidad y menor temperatura. McPherson llevó los resultados directamente al mayor Edmund Blackwood. Blackwood era el oficial de logística de todos los convoyes de suministros. Observaba cómo sus líneas de suministro se desmoronaban debido a pérdidas de combustible que no podía controlar. Cuando McPherson le mostró las cifras de Tommy, Blackwood tomó una decisión crucial. Ordenó una prueba de campo completa. 200 vehículos, la mitad con bidones normales, la otra mitad con los cambios de Tommy. Una ruta de 965 kilómetros que evocaba al norte de África. Se controlaba cuidadosamente el consumo de combustible de cada vehículo. A Tommy y a un equipo de 30 mecánicos les llevó 2 semanas cambiar 5.000 bidones. Trabajaron día y noche, instalando válvulas y revestimientos de corcho. El parque automotor se convirtió en una fábrica de bidones. El convoy de prueba partió a finales de julio. Al regresar 5 días después, los resultados fueron claros. Los vehículos con los depósitos cambiados llegaron con un 68% más de combustible utilizable que los demás. ¡Un 68%! No al 12% le gustó el cambio de carburador, ni al 8% le gustaron los aditivos. Un 68% más de combustible. Eso significó mayor autonomía, más suministros entregados y más vidas salvadas. Las cifras lo cambiaron todo. Antes del cambio de Tommy en mayo de 1942, los convoyes británicos obtenían unos 6,8 kilómetros por litro, considerando todas las pérdidas por evaporación y combustible en mal estado. El 35% de cada litro cargado en Inglaterra nunca fue útil en África, simplemente desapareció. Tras el cambio implementado en septiembre, el mismo sistema de convoyes obtuvo 6,8 millas por galón. Las pérdidas en tránsito fueron de solo el 9%. El aumento de la autonomía efectiva fue del 187%. Tommy había prometido triplicar la autonomía del convoy y los cálculos demostraron que casi lo logró. El mayor Blackwood no esperó la autorización del alto mando. No podía permitirse esperar. 2.000 bidones modificados en el norte de África. Los mecánicos trabajaban por turnos, cambiando los bidones normales por el diseño de Tommy lo más rápido posible. El cambio era tan sencillo que cualquier mecánico con herramientas básicas podía hacerlo en el campo. 10.000 bidones modificados en todas las batallas europeas. El ejército canadiense se enteró de lo que hizo uno de sus granjeros y aplicó el cambio de inmediato. Los estadounidenses tardaron más en creerlo, pero para marzo de 1943, incluso ellos cambiaban sus bidones de combustible por el diseño de Atkinson. La diferencia con otras soluciones era vergonzosa para los expertos. Los cambios de carburador realizados por los ingenieros de Cambridge ofrecían como mucho una mejora del 12%. Cada uno costaba más de 50 libras y requería un mecánico experto durante medio día. El cambio de Tommy costaba 3 libras por lata. Cualquiera podía hacerlo y tardaba 20 minutos. Los aditivos para combustible habrían ayudado quizás un 8%, pero enviar productos químicos especiales era una pesadilla. La solución de Tommy proporcionó una mejora del 68% utilizando materiales ya disponibles en todas partes. Observe la operación Beresford en agosto de 1942. 6.000 litros de combustible para reabastecer una posición a 610 kilómetros en el desierto. Solo 28 camiones lo lograron. 2.000 litros. Se perdió el 54% del combustible. La misión fracasó. Los soldados recibieron media ración. Comparen esto con una misión similar después del cambio en diciembre de 1942. Un convoy de 40 camiones hizo el mismo viaje. Los 40 camiones llegaron. 1.000. Solo una pérdida del 7%. La misión tuvo éxito porque Tommy Atkinson miró un bidón y formuló una pregunta sencilla que nadie más había hecho. La inteligencia alemana notó el cambio en noviembre de 1942. Los oficiales de Rommel estaban confundidos. Las líneas de suministro británicas llegaban repentinamente a lugares a los que no debían llegar. Rommel escribió a Berlín sobre una inexplicable extensión de la logística británica. Los ingenieros alemanes capturaron algunas latas modificadas y las estudiaron. Intentaron copiarlas, pero pasaron por alto detalles importantes: la tensión exacta del resorte, el tamaño del orificio de ventilación, el grosor del corcho. Con una aproximación no bastaba. El impacto se notó en las grandes batallas. En la segunda batalla de El Alamein, los tanques británicos pudieron perseguir al ejército de Rommel en retirada 64 kilómetros más que antes. Estos 64 kilómetros adicionales marcaron una gran diferencia.
El ejército de Rommel no pudo establecer nuevas defensas porque los tanques británicos seguían avanzando y nunca se quedaban sin combustible. Durante los desembarcos de la Operación Antorcha, la mayor eficiencia del combustible permitió a los planificadores transportar un 30% menos de combustible. Esto liberó espacio de carga en 340 naves para municiones, alimentos y medicamentos. El ejército británico reconoció oficialmente la iniciativa de Tommy en diciembre de 1942. La llamaron la modificación de la válvula Atkinson. Todos los bidones nuevos fabricados en fábricas británicas después de junio de 1943 llevaban incorporado el diseño de Tommy. El cambio se volvió tan común que los soldados ni siquiera sabían que sus bidones eran especiales. Simplemente funcionaban mejor. En abril de 1943, Tommy fue ascendido a teniente. Un joven granjero de 18 años con estudios de octavo grado se convirtió en oficial. Ahorró al ejército británico millones de litros de combustible y posiblemente salvó toda la guerra del norte de África. Después de la guerra, la historia completa se aclaró. Entre 1942 y 1945, el cambio de Tommy ahorró unos 47 millones de litros de combustible a las fuerzas aliadas en todo el mundo. Eso equivalía a liberar 340 buques de carga para otros suministros. El mariscal de campo Montgomery escribió que una mejor logística fue clave para la victoria en el norte de África. No mencionó el nombre de Tommy, pero las mejoras de las que habló se basaron en los bidones modificados de Tommy. El legado de Tommy siguió creciendo. En la década de 1960, los ingenieros de la NASA se basaron en la válvula Atkinson al diseñar los sistemas de combustible para las misiones lunares Apolo. Las fuerzas militares modernas aún utilizan versiones mejoradas del diseño de Tommy. La industria del transporte comercial ahorra miles de millones de galones de combustible al año gracias a sistemas de recuperación de vapor basados en su idea de la válvula de presión. A veces, los grandes descubrimientos no cuestan casi nada. No requieren años de investigación ni millones de dólares. A veces, solo necesitan a una persona que analice un viejo problema desde una perspectiva nueva. Alguien que no sea tan instruido como para olvidar cómo ver lo obvio. Los ingenieros de Cambridge eran brillantes. Sabían todo sobre motores, pero nunca habían almacenado gasolina en bidones de leche detrás de un granero durante la depresión. Nunca habían aprendido que desperdiciar es pecado. Tommy lo aprendió antes de los 10 años. Eso le permitió ver lo que los expertos no podían ver. Un joven granjero de 18 años, con estudios de octavo grado, vio lo que los ingenieros profesionales no veían. Esa simple pregunta triplicó la eficiencia del combustible, ayudó a ganar una guerra y nos recordó a todos que el sentido común siempre supera a los títulos académicos. Tommy nunca aceptó que las cosas no pudieran mejorar. Cambió la Segunda Guerra Mundial con un resorte, corcho y sentido común. El tipo de sentido común que dice que los problemas existen para resolverse, no solo para aceptarse.